pesebre nació un niño, el Salvador, y su nombre es el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su reino eterno es, su poder es sin igual. Tan gloriosa su majestad, no hay nadie como él. Navidad, 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 ya llegó, llegó el Salvador, la esperanza y salvación. Llegó al mundo en la Navidad. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando a Jesús el Redentor. Su majestad, no hay nadie como él. Navidad, yeah. Ya llegó el Salvador, la esperanza y salvación.
Hermanos, quiero decirles a los que se van integrando, a los profesores, a los jóvenes que se estuvieron integrando, nosotros ya tomamos el punto 1 y punto 2, nos queda solamente el punto 3 de lo que estuvimos tratando. De hecho, no voy a dar lectura tampoco a la palabra, porque ya la leímos, pero sí le invito a que la abran. En Lucas capítulo 1, ahí estuvimos mirando con nuestros hermanos esta palabra de esta mañana, donde Dios es fiel a sus promesas. Y yo quiero partir de la base de que ustedes saben este relato de la experiencia de Zacarías con Elizabeth, especialmente él en el templo. El ángel del Señor, entonces, a Zacarías se le presentó en el momento preciso. ¿Por qué? Porque era el momento donde él estaba cumpliendo sus funciones sacerdotales. Y quien recibiera el mensaje del ángel tenía que ser una persona que entendiera las Escrituras. Bueno, y ahí estaba Zacarías. Y no solamente que entendiera las Escrituras, porque el ángel tenía un mensaje muy importante. ¿A quién le iba a dar ese mensaje? Tenía que ser una persona que entendiera las Escrituras y que estuviera en sintonía con Dios. Importante eso. Y el ángel le aparece a alguien con ese requisito. A alguien que en ese momento está elevando oraciones en el templo y que está con sintonía con Dios. La promesa entonces y temor fue lógica y natural al ver al ángel de Zacarías, y creo yo para todo ser humano. Y después de 400 años de silencio, como recién conversábamos con los hermanos, de luchas, de derrotas y de victorias, donde no había habido ninguna revelación durante ese tiempo, había un cansancio espiritual en las personas. Cuando el pueblo estaba dividido en sectas, dominados por luchas por la independencia con el Imperio Romano, la luz se hizo presente. Y esta milagrosa revelación de Dios volvió a iluminar la tierra, y con ello a un matrimonio de ancianos cuyas esperanzas prácticamente estaban extinguidas. ¿Por qué? Por la no llegada de un hijo que tanto ellos esperaban. Mire lo paradójico de esto, que Elizabeth, cuyo nombre significa aquella que es ayudada, ya anciana y aún no puede ser madre, aquella que es ayudada. También se dice que Elizabeth, el nombre de ella significa amparada por Dios. Quizás cuántas veces se había preguntado y le había preguntado a Dios: Señor, ¿por qué yo llevo este nombre? Si mi nombre significa ser ayudada, si mi nombre significa ser amparada por ti. Cuando le podían haber llamado mejor como la hija de la vergüenza, porque así era calificada. ¿Por qué el Señor no respondía? Aun cuando ambos, según el versículo 6, te puede verlo ahí, ellos ambos, Zacarías con Elizabeth, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Dice que eran justos. Dice el versículo 6 que eran rectos delante de Dios. Y dice más encima que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué Dios entonces no había respondido? O sea que su situación de no dar fruto no era en razón de algún pecado tampoco. Porque también ocurre que las personas, hermanos, rectas y piadosas, tienen también decepciones en la vida.
Las personas rectas, piadosas, temerosas de Dios también tienen decepciones en la vida. Lo que, de hecho, el ángel parece decirle a Zacarías, porque le dice que guarde silencio. Quédate durante un tiempo en silencio. Y él queda en silencio. Zacarías se enmudece. La experiencia de Zacarías. Ahora, otra cosa. Dijimos entonces que Elizabeth, su nombre significa la que es ayudada. ¿Y Zacarías? Dios se acuerda. ¿Se acuerda que hace un rato le dije a ustedes? Acuérdense de nombre. Dios se acuerda. Pero hasta aquí Dios no se ha acordado. Dios no se ha acordado. Y parece que esto es una constante. Que cuando los hombres flaquean, cuando están en el punto más débil, ya como ellos, ancianos, pensando que se van a morir en esa condición, cuando ya no hay ánimo, ni siquiera queremos orar por esto, entonces comienza el tiempo de Dios. Entonces Dios empieza a revelar. Fue en ese momento, cuando ya no quedaban ilusiones, Dios se revela y Dios se hace presente en ellos. ¿Sabe qué, hermanos? Es como el estilo de Dios en su trato con el hombre, cuyo hombre está tan acostumbrado a valerse por sí mismo, a tomar él la iniciativa en vez de esperar en Dios. Tal vez nos arraigamos muchas ansiedades y malos ratos que nosotros debiéramos haber esperado solamente en el Creador. Y ahí caemos en el error porque muchas veces queremos echarle una ayudadita al Señor en aquellas cosas que no tenemos respuesta de Dios. Pero Dios se acuerda. Elizabeth encarna entonces al justo y piadoso que lleva su carga ante Dios y se regocija cuando es quitada esa angustia. Dios no está obligado a darle respuesta a nadie, hermanos. No obstante, Elizabeth no reacciona como una víctima amargada por la falta de un hijo. Nosotros podemos compadecernos de Elizabeth en su dolorosa situación de esterilidad, pero esta mujer es también un ejemplo de una manera de poder responder a Dios cuando nos parece que Dios no responde. Porque a pesar de la frustración personal, ella decide ser fiel a Dios. Aun cuando Dios no responde, ella decide ser fiel a Dios. Ella decide vivir una vida justa, una vida piadosa y llevar una vida irreprensible ante Dios. Y este llamado tiene que ser para nosotros también. Estos relatos nos describen a personas reales e históricas que pueden representarte a ti también en esta hora. En Elizabeth es la falta de un hijo. Esa es su esterilidad. En nosotros la esterilidad puede ser otra cosa. ¿Cuál es su esterilidad? ¿Cuál es aquella razón o causa que usted cree que Dios no le ha respondido? Son otras las faltas de respuesta. Tal vez son otras nuestras vergüenzas. Pero el dilema de Elizabeth es distinto de lo que podemos vivir en nuestros tiempos, en el sentido de importancia de tener hijos. Porque si para una pareja común y corriente actualmente es algo obvio, mucho más para una pareja de los tiempos y de la cultura hebrea. Y más encima, hermanos, estamos hablando de un matrimonio sacerdotal, si Dios no le responde a ello. Hermanos, es posible que nuestro dolor no lo produzca una ausencia de un hijo,
Sin embargo, hay miles de cosas que pueden ser causa de frustración en la vida. Y aunque puede que nuestra experiencia con Dios no sea tan dramática como la situación de Zacarías y Elizabeth, son igual de aceptables. Entonces en esta mañana pregunto, ya tarde, ¿cuáles son nuestras esterilidades? ¿Cuáles son nuestros vacíos? Y que nosotros nos desesperamos de pronto por esos. Aprendamos de Zacarías y Elizabeth, aún con su esterilidad, de no saber por qué las cosas ocurren de esa manera, por qué las cosas no se nos han dado. No sabemos qué Dios está haciendo. Ellos no dejan de ser piadosos. Ellos no dejan de cumplir su ministerio para el cual el Señor los ha llamado, aun cuando ya son de ancianos. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías ese día no hubiera ido al templo? Usted ya tiene la respuesta, ¿cierto? Es una pregunta retórica. Se pierde la visita del ángel. Y de ser padre, ¿de quién prepararía el camino del Señor? Pero él fue. Conversaba con una hermana, un matrimonio esta semana, y ellos me contaban un milagro que habían tenido. Que a ella le entregaron del hospital a su hijo prácticamente muerto, y ella no lo creyó. Y él dijo, no, mi hijo está vivo. Ella agarró a su hijo y se lo llevó caminando a casa y le dijo, señora, le dijo, bajo su responsabilidad se lleva al niño. El niño ya no hay nada que hacer. Tiene segundos para morir. Y le dijo, no importa, yo sé que mi hijo está vivo, el Señor va a hacer la obra. Y dice ella, caminé con mi hijo a cuesta, dijo, me salí del hospital y caminé. Era una distancia larga llegar a casa y con el niño en los brazos. Con los brazos ya adormecidos, pero llegó a casa. Llamó a su esposo, que estaba en el trabajo, no sé cómo llegó tan rápido, que el niño estaba muerto, moría. Mi esposo se abalanzó sobre el niño, empezó a orar y llorar y pedirle al Señor misericordia y clemencia y que le devolviera la vida. No veíamos respuesta de Dios, pero seguimos confiando en Él. Cuando de pronto sentimos toser al niño y fuimos a ver, había reaccionado. Milagrosamente Dios le había dado la vida. Y más, el niño tenía hambre, empezó a alimentarlo. Y ella dice, de esa fecha ahora han pasado 36 años. Pero a veces nosotros pedimos y pedimos mal. Ese niño ahora, 36 años, ha sido nuestro mayor dolor en nuestra vida. Y no sabemos si va a ser salvo. A veces nosotros no sabemos por qué ocurren las cosas, pero Dios lo sabe todo. Los hijos deben ser para Dios, no solamente para que nosotros seamos papás, no porque yo quiero ser madre o que yo quiero ser padre. Los hijos son para Dios, porque por Él y para Él son todas las cosas. Y si no son para Dios, mejor no los tengamos. Y ese es el dolor que cargamos los que somos muchas veces cristianos. Pero por otro lado, a veces lo que ocurre, los silencios de Dios, que son objeto de dolor y lágrimas, son parte del plan divino, como el vacío de Zacarías y Elizabeth, cuyo Dios esperaba el momento perfecto para intervenir, aun cuando ya estaban muertas las esperanzas de este matrimonio. Zacarías y Elizabeth entenderían, como nosotros, que el calendario de Dios no es el nuestro. ¿Sabe qué? A veces quisiéramos estar en la oficina de Dios cuando Él está, entre comillas, haciendo su planificación.
Y yo quisiera ir a mirar al escritorio, entre comillas, de Dios y ver dónde está la hoja mía. ¿Y qué va a pasar conmigo en el futuro? ¿Y cuál es mi ruta? ¿Y qué me va a suceder? Quisiera estar ahí y mirar el programa que Dios tiene cursado para mí. En ocasiones se nos priva de algo, porque Dios ha preparado cosas mejores en el futuro. En ocasiones se nos priva de algo, porque Dios tiene cosas preparadas mejores para nosotros, para el futuro. Cuando esperamos con paciencia en el Señor, nos da muchas veces más de lo que jamás hubiéramos atrevido a imaginar. Zacarías y Elizabeth querían tener un hijo, y lo que se les dio fue un profeta, pero en el tiempo de Dios. Los caminos de Dios no están ajustados a nuestro tiempo. Con frecuencia nos llegan cosas que nos asombran y nos llenan de sorpresa. Termino con esta reflexión. Aún no tiene respuesta a sus esterilidades. Aún no tiene respuesta a algunas oraciones. Parecen estériles. ¿Cuál es el tipo de esterilidad? A pesar de lo anterior, quiero animarle a ustedes, hermanos, a no dejar de ser una persona justa delante de Dios. Dedique su vida a Dios, no pierda su tiempo. No dejes de llevar una vida irreprensible. Irreprensible, ellos eran irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Ellos eran irreprensibles. Que no se tenga que corregir, que no se tenga algo que censurar de nosotros, que no se tenga algo que amonestar de nosotros. Dediquémonos a eso. A pesar de nuestras esterilidades, busquemos compasión al Señor y andemos en sus mandamientos y ordenanzas como lo hizo este anciano matrimonio. Amén. Les invito a orar al Señor. Señor, te quiero rogarte en esta hora por aquellos hermanos que al hacer la pregunta aún tienes algunas esterilidades, hicieron un movimiento de cabeza, Señor, y aquellos que no lo hicieron, que aún no tienen respuesta a sus oraciones. Oramos para que podamos aprender a imitar este anciano matrimonio, a Zacarías y a Elizabeth, a dedicarnos a vivir una vida justa delante de ti, a dedicarnos a llevar una vida irreprensible delante de ti, a andar, Señor, en tus mandamientos y en tus ordenanzas, y confiar plenamente en ti, que a ti no se ha escapado, Señor, aquello que necesitamos. Tú lo sabes. Creemos en ti, que tienes algo mejor preparado para nosotros. Quiero orar, Señor, como es el título de esta palabra, para que nos vayamos de esta tarde a nuestras casas confiando de que Dios, nuestro Dios, es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, eres digno, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, de enumerarlas no
día tu canto en mi boca estará.